Bienvenidos a Historias de Infidelidad. Si eres nuevo, suscríbete a nuestro canal y dale me gusta a este video. Solo te llevará un segundo, pero nos motiva a crear más historias. Así que, por favor, dale me gusta. Y ahora, comencemos la historia. Nunca pensé que me encontraría en esta situación. Crecí en un pueblo pequeño con sueños de una vida sencilla y feliz. Me casé con mi novio de la universidad, Adam, cuando éramos jóvenes y llenos de esperanza. No teníamos mucho, pero nos teníamos el uno al otro y eso era suficiente, o eso pensé. Mirando hacia atrás, ahora puedo ver las señales de lo que se avecinaba, pero en ese momento no podía imaginarlo. Conocí al Señor. Thompson, nuestro casero, cuando Adam y yo nos mudamos a la pequeña casa que alquilamos. La casa no era gran cosa, pero era nuestra. Tenía el encanto de Colorado, un pequeño jardín y un pequeño patio trasero que adoraba. Adam y yo estábamos emocionados. Este nuevo capítulo en nuestras vidas. El señor Thompson era un hombre mayor de unos 60 años. Tenía un rostro amable y siempre sonreía cuando lo conocíamos. Era el tipo de casero que pasaba de vez en cuando para asegurarse de que todo estuviera bien en la casa. Recuerdo la primera vez que vino a arreglar una cerca rota. Fue muy amable. Nos preguntó si necesitábamos algo y siempre conversaba sobre cómo había cambiado el vecindario con los años. No le di mucha importancia en ese entonces. Era solo un hombre mayor y amable, pero las cosas poco a poco empezaron a cambiar. El trabajo de Adam lo obligaba a salir de la ciudad con más frecuencia y yo pasé más tiempo sola en la casa. Fue durante esos momentos que empecé a notar al Señor. Thompson desde una perspectiva diferente. A veces pasaba sin avisar, a veces para revisar la casa, a veces solo para charlar. Al principio pensé que era inofensivo. Después de todo, él era nuestro arrendador, pero con el tiempo empecé a sentir que algo cambiaba en nuestras conversaciones. Una tarde, estaba jardinando en el patio trasero cuando el señor Thompson pasó por aquí. Había estado viniendo con más frecuencia y, aunque no me molestaba su compañía, algo en sus visitas empezó a parecerme extraño. Siempre era tan amable, pero había una intensidad subyacente en su atención que me incomodaba. Esa tarde en particular se quedó más tiempo de lo habitual. Hablamos del clima, del jardín y, finalmente, de la vida. Fue en esos momentos que empecé a sentir un tipo diferente de interés en su comportamiento. ¿Estás feliz aquí?, me preguntó ese día, mirándome de una manera que me hizo sentir un poco expuesta. No estaba segura de cómo responder. Por supuesto que estaba feliz con Adam, pero había empezado a sentir una distancia entre nosotros, especialmente con sus largas horas de trabajo. Había momentos en los que me sentía sola, incluso cuando estaba en casa, pero no quería admitirlo ante el señor Thompson. No en voz alta. Sonreí y asentí intentando alejar el pensamiento, pero el señor Thompson no lo dejó pasar. A veces decía que es fácil olvidar lo importante que es tener a alguien con quien hablar para sentir que alguien realmente te escucha. No podía explicarlo, pero la forma en que lo dijo me dio escalofríos. Sus palabras quedaron en el aire mucho tiempo. Después de que se fuera, le quité importancia y le dije decía a mí misma que era solo una conversación inofensiva, pero cuanto más aparecía el señor Thompson, más notaba cambios sutiles en su comportamiento. Sus cumplidos, antes inocentes, empezaban a tener un peso al que no estaba acostumbrada. Comentaba lo bien que me veía, lo bien que me cuidaba, lo bien que mantenía la casa. Al principio pensé que solo estaba siendo amable, pero pronto sentí que se fijaba en cosas que nadie más veía. Una noche, Adam estaba de viaje de negocios. Era una noche tranquila y yo estaba acurrucada en el sofá con un libro cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie, así que dudé antes de abrir. Al abrir la puerta, allí estaba el señor Thompson con una sonrisa. Acababa de llegar al vecindario. Me dijo que pensaba pasar a ver si todo estaba bien.
Sonreí y me aparté cortésmente para dejarlo entrar. Se había vuelto normal que pasara por aquí sin avisar, así que no le di mucha importancia. Entró en la sala y empezamos a hablar como siempre, pero esta vez sentí una extraña tensión en el aire. Había algo en su forma de mirarme que me incomodaba. No era nada evidente, solo una mirada fija, pero fue suficiente para acelerarme el corazón mientras hablábamos. El señor Thompson se sentó más cerca de mí de lo habitual. Sentí que la distancia entre nosotros se reducía y el peso de su presencia se hizo más palpable. Recuerdo reírme torpemente por algo, dijo, tratando de ignorar la creciente incomodidad en mi pecho. Me dije a mí misma que solo estaba siendo amable, que yo estaba exagerando, pero luego, como si sintiendo mi incomodidad, el señor Thompson se inclinó ligeramente y colocó su mano suavemente en el brazo del sofá. «Sabes», dijo, «es raro encontrar a alguien como tú, alguien que realmente escucha, alguien que realmente se preocupa». Las palabras parecían inocentes, suficientemente, pero había algo en su tono, algo en la forma en que las decía, que me erizó la piel. Quise alejarme para decirle que estaba incómoda, pero no lo hice. En cambio, reí nerviosamente y subí las piernas hasta el pecho intentando crear algo de distancia entre nosotros, aunque fuera solo físicamente. El señor Thompson notó el cambio en mi postura y por un momento hubo silencio entre nosotros. Me miró con suaves ojos, pero con una agudeza tras ellos que no pude ignorar. «No quise incomodarte», dijo en voz baja. «Solo quería que supieras que te aprecio. Eres una persona muy especial, Sara». La forma en que dijo mi nombre me dejó sin aliento. El corazón me latía con fuerza en el pecho y no sabía cómo responder. Quería decir algo, cualquier cosa para romper la tensión, pero no encontraba las palabras. Era como si estuviera atrapada en ese momento, congelada en el lugar antes de poder decir nada. El señor Thompson se levantó. «Bueno, debería dejarte volver a tu noche», dijo sonriendo de nuevo. Había algo extraño en su sonrisa, algo que no podía identificar. Solo quería ver cómo estabas y asegurarme de que estabas bien. Asentí con la garganta seca y lo observé mientras salía de la casa. Cuando la puerta se cerró con un clic tras él, solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Me quedé allí sentada mirando la puerta durante lo que me pareció una eternidad, tratando de darle sentido a lo que acababa de suceder. Nunca me había sentido tan en conflicto en mi vida. Una parte de mí quería, para contarle a Adam lo que había estado pasando, pero otra parte de mí estaba demasiado avergonzada, demasiado asustada de lo que pudiera pensar. No quería causar problemas, no quería que dudara de mí o, peor aún, que lo enojara. Pero cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que no podía ignorar la forma en que el señor Thompson me hacía sentir que no estaba bien y no quería alentarlo. Sin embargo, no podía quitarme la sensación de que sus visitas eran más que él. A medida que pasaban los días, las visitas del señor Thompson se volvían más frecuentes cada vez que venía. Sentía esa misma sensación de incomodidad e inquietud. Intenté ignorarlo, pero cada vez era más difícil ignorarlo. Había algo en él que me aceleraba el pulso y no podía entender por qué. Sabía que tenía que tener cuidado de no dejar que las cosas se me iba de las manos, pero también sabía que en el fondo algo estaba cambiando. Simplemente no sabía aún cuán profundo sería. Los días se convirtieron en semanas y la tensión entre el señor Thompson y yo solo crecía. Todavía no le había contado a Adam sobre las extrañas interacciones con nuestro casero. Una parte de mí temía que no lo entendiera, o peor aún, que se enojara y se molestara conmigo. Después de todo, solo intentaba ser amable, ¿no? Era solo una charla trivial, nada más.
Bueno, eso era lo que me decía cada vez que el señor Thompson aparecía en casa sin avisar, tratando de ignorar mi creciente inquietud, pero la inquietud ya no era algo que pudiera ignorar fácilmente. No podía dejar de pensar en cómo el señor Thompson me había mirado, cómo había tocado el reposabrazos del sofá durante esa visita, como si estuviera tratando de establecer una conexión que no fuera solo de vecinos o de caseros e inquilinos. Me sorprendía repasando el momento una y otra vez en mi mente cada vez que la tensión crecía dentro de mí. Era una tranquila noche de martes, cuando me encontré sola en la cocina cortando verduras para la cena. Siempre había disfrutado cocinar, pero esta noche se sentía más como una tarea que como un consuelo. Mis pensamientos estaban en otra parte y no podía quitarme la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Estaba empezando a sazonar el pollo cuando oí el familiar sonido del timbre. Miré por la ventana de la cocina y efectivamente allí estaba el señor Thompson en la puerta, su habitual sonrisa cálida en su rostro. No lo había visto en un par de días y aunque debería haberme sentido aliviada, sentí un extraño nudo en el estómago. Me sequé las manos con una toalla, respiré hondo y caminé hacia la puerta. Buenas noches, Sara. El señor Thompson dijo alegremente mientras la abría. Espero no estar interrumpiendo en nada. No, en absoluto, respondí forzando una sonrisa. Me hice a un lado lo dejé entrar y entró en la casa sin dudarlo como si fuera lo más natural del mundo. Miró a su alrededor deteniéndose brevemente en la cocina donde había estado preparando la cena. Huele de maravilla aquí, comentó. Su mirada se detuvo en la comida que estaba preparando. Eres una cocinera estupenda, asentí. Cortésmente, no estoy muy segura de cómo responder. Es solo algo sencillo para cenar. Nada especial. Siempre dices eso, señor. Thompson se rió entre dientes, pero tienes una forma de hacer que las cosas más simples parezcan cinco. Extraordinario. El cumplido fue agradable. Presenté, pero se sentía diferente viniendo de él. No era como los cumplidos que había escuchado de amigos o incluso de Adam. Era un peso para ellos, como si estuviera viendo algo en mí que no se trataba solo de la comida o la casa. Sentí que me sentía incómoda de nuevo, pero intenté apartar la sensación de distancia. Gracias, dije, quitándole importancia. ¿Necesitas algo? Supongo que estás aquí para comprobar algo. La expresión del señor Tom Thompson cambió ligeramente. Parecía dudar antes de responder. Bueno, en realidad me preguntaba si podríamos hablar un momento. Ha pasado tiempo desde que tuvimos la oportunidad de tener una conversación de verdad. Me sorprendió que siempre intercambiáramos. Me hacía bromas cuando venía, pero nunca nos habíamos sentado a conversar largo y tendido. Sabía que últimamente había estado mucho por allí, pero no esperaba que quisiera hablar más a fondo. Sentí un atisbo de ansiedad, pero asentí. De todos modos, claro que podemos sentarnos. Lo llevé a la sala y le hice un gesto para que se sentara en el sofá. Me senté frente a él, en la silla donde solía sentarme cuando Adam y yo veíamos la televisión. Hubo un silencio incómodo antes de que el señor Thompson volviera a hablar. Su tono era más serio de lo que nunca lo había oído. Antes de que te dieras cuenta, empezó despacio. He estado pensando mucho en la vida últimamente, en cómo cambian las cosas con el tiempo. Es fácil dejarse llevar por el día a día, perder de vista lo que realmente importa. No estaba segura de a dónde quería llegar con esto. Sé a qué te refieres, dije con cautela. La vida puede ser ajetreada y a veces es difícil seguirle el hilo. ¿Qué es importante? El señor Thompson asintió con la mirada, buscando la mía con precisión. Pero también es importante recordar que a veces necesitamos dar un paso atrás y asegurarnos de que realmente estamos viviendo, no solo actuando por inercia. Había algo en sus palabras que me incomodó, pero no sabía cómo responder.
No tenía ni idea de qué estaba insinuando y no estaba segura de querer saber, Sara, dijo suavemente, inclinándose ligeramente hacia adelante. No sé cómo explicar esto, pero sentí una conexión contigo desde que te conocí. Una conexión especial que no he podido ignorar. No puedo decirte cuántas veces he pensado en nuestras conversaciones, la forma en que te comportas. Eres una mujer extraordinaria y es difícil expresar con palabras cuánto te admiro. Sentí que se me cortaba la respiración. Sus palabras fueron amables, pero se sintieron como una confesión. Algo en la forma en que las dijo me aceleró el corazón, pero no en el buen sentido. De repente me sentí atrapada. Sin saber cómo reaccionar, mi mente buscaba a toda prisa algo que decir. Algo para disipar la tensión que ahora era palpable en la habitación. No sabía qué decir. Murmuré, mi voz apenas por encima de un susurro. Agradezco el cumplido, señor Thompson. Pero estoy casada. Tengo un esposo al que quiero mucho. Mis palabras no parecieron afectarle. En cambio, se reclinó en su silla y me observó por un momento. Su expresión era ilegible. Entiendo que dijo en voz baja. Su voz casi se disculpó. No quiero incomodarte, Sara, pero tampoco quiero fingir que no siento lo que siento. Sus palabras fueron como una descarga eléctrica que me recorrió. Lo había oído expresar admiración por mí antes, pero esto era diferente. Había algo más profundo en su mirada, algo más intenso. Sentí una mezcla de miedo y confusión que me invadió. Ya no era solo un casero amable que se registraba, era algo más, algo que no sabía cómo manejar. No quiero causar ningún problema entre usted y su esposo, señor Thompson, pero no pude seguir fingiendo que no me sentía atraída por usted. Solo tenía que decirle lo que sentía. No sabía qué decir. Abrí la boca, pero no me salían las palabras. No quería lastimarlo, pero tampoco quería darle falsas esperanzas. ¿Qué se suponía que debía hacer en esta situación? ¿Cómo podía hacerle entender que estaba casada y que no estaba interesada en nada más allá de mi relación con Adam? Finalmente, respiré hondo. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Señor Thompson, dije con firmeza. Entiendo que seas sincera, pero necesito ser clara contigo. Estoy casada y comprometida con mi esposo. Aprecio tu amabilidad, pero no me interesa nada más que una relación de arrendador-inquilino. Hubo una larga pausa y pude ver un destello de decepción en sus ojos. Bajó la mirada hacia sus manos. Luego asintió. Lentamente, entiendo. Dijo en voz baja. Lo siento si te hice sentir incómoda. Esa nunca fue mi intención. Asentí sintiendo una sensación de alivio. La tensión entre nosotros pareció disiparse, pero dejó atrás una persistente inquietud. No podía quitarme la sensación de que las cosas nunca volverían a ser como antes, como lo serían los sentimientos del Sr. Sayce Thompson por mí. Siguen existiendo, los reconozca o no. Se levantó y yo lo seguí. Gracias por escuchar, dijo. Su voz aún era suave, pero con un toque de tristeza. Te dejo con tu noche. Por favor, recuerda que respeto tus límites, Sara. Solo quería que supieras cómo me sentía. Forcé una sonrisa intentando ocultar la inquietud que aún bullía en mi interior. Gracias, señor Thompson. Dije que nos veríamos. Mientras salía por la puerta, me quedé allí un momento mirando el espacio vacío donde él había estado. Mis pensamientos eran un torbellino. No podía creer lo que acababa de pasar. Estaba casada con Adam y, sin embargo, acababa de tener esta conversación con nuestro casero. ¿Qué estaba pasando y por qué sentía que mi mundo entero se estaba desmoronando lentamente? Negué con la cabeza, intentando alejar la duda. Tenía que concentrarme en mi vida con Adam para recordar el amor y el compromiso que compartíamos, pero una pequeña sensación persistente en mi interior me decía que esto estaba lejos de terminar. Después de esa conversación con el señor Thompson, intenté olvidarme de toda la situación.
No quería que afectara mi relación con Adam y definitivamente no quería complicar más las cosas con nuestro casero. Pero aunque enterré mis sentimientos, no desaparecieron. La culpa y la confusión persistieron y me encontré constantemente cuestionando la interacción. Unos días después, el señor Thompson apareció inesperadamente de nuevo. Se me encogió el corazón al oír el timbre. No estaba preparada para otra conversación incómoda, pero sabía que tenía que afrontarla. Abrí la puerta intentando mantener la compostura. Hola, Sara. Me saludó con su voz cálida pero cuidadosa. Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien, bien con la casa. Asentí, forzando una sonrisa. Todo está bien, señor. Thompson, gracias por preguntar. Pareció dudar antes de continuar. He estado pensando mucho en lo que dije la última vez. No quise incomodarte. Entiendo tus límites y los respeto. Simplemente no quería dejar nada sin decir. Lo miré un largo rato, sintiendo el peso de sus palabras. Tenía que ser firme, ya no había lugar para la incertidumbre. Gracias por comprender, respondí, pero necesito ser clara. Estoy casada. Mi enfoque está en mi matrimonio con Adam y no puedo permitir distracciones. Valoro nuestra relación profesional. Pero ahí es donde termina. La expresión del Señor. Thompson se suavizó, pero aún había un rastro de tristeza en sus ojos. Asintió lentamente, aceptando mis palabras sin protestar. Entiendo que dijera en voz baja, lo siento si... Me pasé de la raya. Respiré hondo, sintiendo una sensación de alivio. Está bien, solo quería asegurarme de que estuviéramos en la misma página. Él asintió con un pequeño y respetuoso asentimiento y se dio la vuelta para irse. Mientras se alejaba, me quedé en la puerta viéndolo irse con una mezcla de emociones. Una parte de mí estaba triste por haber tenido que llegar a esto, pero otra parte estaba agradecida de haber finalmente establecido los límites que necesitaba. Esa noche, Adam y yo nos sentamos a cenar, y por primera vez en mucho tiempo me sentí realmente presente. Los eventos de las últimas semanas me pesaban, pero sabía que tenía que seguir adelante. Tenía que centrarme en lo que importaba, mi familia, mi compromiso con Adam y el amor que compartíamos. ¿Todo bien?, preguntó Adam. Al notar que estaba más callada de lo habitual, sonreí intentando apartar los pensamientos persistentes. Sí, solo pensaba que es bueno tenerte en casa. Sonreí de vuelta, apretándome la mano. Es bueno estar en casa. En ese momento me di cuenta de que, sin importar la confusión o la complejidad de las emociones humanas, mi prioridad era clara. Tenía que proteger la relación que tenía con Adam. No iba a dejar que nada ni nadie se interpusiera en eso y sabía que, pasara lo que pasara, lo superaríamos juntos.